Ahora vamos a estudiar otro tipo de división celular, que es la meiosis. La meiosis es el tipo de división celular que tienen solo algunas células y son las células gonadales, es decir, las células capaces de fecundar un embrión, el óvulo en la mujer y el espermatozoide en el hombre. Estas células tienen muchas particularidades, tanto en sus funciones como lo que nos interesa estudiar ahora, en su disposición del material genético. Y esto se da porque básicamente si yo uno dos células, que es lo que pasa en la fecundación, necesito que la célula resultante, el futuro embrión, tenga la misma cantidad de material genético que la célula de cualquier humano. Es decir, no le puedo sumar 46 cromosomas del óvulo más 46 cromosomas del espermatozoide, porque no sería el mismo cariotipo del resto de la especie humana. Entonces, lo que necesito es generar células con la mitad de material genético, tanto en cromosomas como en cantidad de ADN. Es decir, serían células 1N, 1C. De esta forma, con 23 cromosomas cada una, las puedo unir y formar una célula, el futuro embrión, de 46 cromosomas. Para eso sirve la meiosis. Entonces, si mi célula madre tiene 23 pares de cromosomas, es decir, son 46, con la disposición 2N2C, vamos a ver que, al igual que previo a la mitosis, vamos a pasar por la fase S de la interfase, en donde se replica el ADN. El ADN se replica, por ende se duplica la cantidad de ADN que tengo, y luego entramos en la primer meiosis. La primer meiosis me va a dar como resultado dos células hijas, con una disposición cromosómica 1N2C. La segunda división meiótica me va a dar como resultado 4 células hijas con una disposición cromosómica 1N1C. Tengo la mitad de material genético y la mitad de cromosomas que la célula madre que me dio origen. Esto ocurre en la segunda meiosis. La primera meiosis comienza con la profase 1, porque es de la primera meiosis, en donde se la subdivide en varias subfases. Estas subfases son leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis, en donde sucede algo muy particular y muy importante, que es que se aparean ambas cromátides hermanas, es decir, fíjense que están bien pegaditas, y en un punto, a nivel de paquiteno, se produce un entrecruzamiento de genes, lo que se conoce como recombinación genética o crossing over. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una cromátide que me la dio, por ejemplo, mi mamá, y una cromátide hermana que me la dio mi papá, que juntas forman el mismo cromosoma, supongamos el cromosoma 20, va a haber un entrecruzamiento de genes. Algunos van a pasar de un cromosoma al otro y viceversa. Esto lo que genera es que cuando las cromátides se dividan para qué célula hija van a ir, hay una recombinación de genes, de forma tal que la descendencia yo jamás le pueda dar un cromosoma igual al mío. Son cromosomas que se generan únicos. Esta es la base fundamental de la variabilidad genética entre individuos y por ende de toda la especie, y es un mecanismo justamente de supervivencia de las especies a través de la meiosis. Fíjense que comenzamos la primera meiosis con el doble de material genético producto de la replicación del ADN en la interfase S. Llegamos a la segunda metafase y sucede exactamente lo mismo que en la mitosis. Se forma la placa ecuatorial con los cromosomas en el medio y los polos que forman los usos mitóticos con el aparato mitótico en general. Llegamos a la anafase de la primera meiosis y esto es muy importante. Fíjense cómo los microtúbulos que están unidos a cada cromosoma van a atraer a los cromosomas, pero sin dividir a las cromátides hermanas. Lo que va a generar es una reducción en el número de cromosomas que tengo, así como también en la cantidad de ADN que tengo. De forma tal que la disposición sigue siendo 2N4C, pero en cada polo la disposición va a ser 1N2C. Cuando se consuma la separación de la célula, en telofase de la primera meiosis, ahora sí vamos a tener una disposición 1N2C.
Entonces, la primera meiosis se caracteriza por ser reduccional. De esta forma terminó la primera meiosis y como resultado de una célula madre tenemos dos hijas con la mitad de cromosomas. Es decir, si antes teníamos 46 cromosomas, ahora en cada una tenemos 23. Y además tuvimos un crossing over o una recombinación genética que hace que tenga cromosomas ahora únicos. Es decir, que generé variabilidad genética en estas células con respecto al resto de las células de mi organismo. Continuamos con la profase de la segunda meiosis, que es muy cortita y no hay muchas características. Y en la segunda metafase, se va a producir lo mismo, la placa ecuatorial en cada una de las células. Y ahora sí, en anafase de la segunda meiosis va a suceder lo mismo que en una mitosis, es decir que acarreo con cada uno de mis microtúbulos hacia un polo a las cromátides hermanas. Entonces ya no tengo apareado los cromosomas como en la primera anafase, sino que en anafase 2 traigo conmigo a una de las cromátides hermanas. Esta es hermana de esta cromátide es la hermana de esta, por ejemplo. Luego, en la telofase de la segunda meiosis, se produce la división a nivel citoplasmática, es decir, la citocinesis, y tenemos ahora 4 células hijas con la mitad de cromosomas y la mitad de material genético. Entonces tengo 4 células hijas, 1N, 1C. Se dice entonces que la segunda meiosis es ecuacional, al igual que la mitosis. Es decir, que terminé con células hijas con la misma cantidad de cromosomas que con la cantidad de cromosomas que había empezado la segunda meiosis. A modo de resumen, ¿qué diferencias hay entre la mitosis y la meiosis? En cuanto a la localización, la mitosis se va a poder dar en todas las células, mientras que la meiosis se da solo en las células sexuales, es decir, las espermatogonias y las ovogonias. ¿Para qué sirven? La mitosis sirve para recambio celular, para crecimiento de los órganos, es decir, se va a dar prácticamente en todas las células del cuerpo. Si yo, por ejemplo, estoy en etapa de desarrollo de mi organismo, obviamente va a haber mitosis para que crezca el órgano. Pero también, por ejemplo, la piel constantemente está haciendo mitosis porque justamente descama muy fácilmente por el roce mecánico. Entonces, a modo de recambio celular, también funciona la mitosis. La meiosis, en cambio, tiene como función la reproducción del individuo y de la especie. En cuanto a la variabilidad genética, en la mitosis normalmente no tendría que haber, es decir que la célula hija va a ser idéntica en cuanto a los genes que posea en cada uno de sus cromosomas. Mientras que en la meiosis va a haber variabilidad genética y las células hijas van a tener un genoma distinto al de la célula madre. Por último, en cuanto al número cromosómico, podemos decir que las células que hacen mitosis están haciendo una división celular que es ecuacional y el número cromosómico va a ser 2N2C. Mientras que en la meiosis se está haciendo una división que es reduccional y el número cromosómico va a ser 1N1C. Cerramos así esta clase de la meiosis.